La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj en la pared llenaba el aire pesado. La anciana, con las manos temblorosas, descansaba en el sillón de la sala cuando la puerta se abrió de repente. La nuera entró, sus tacones resonando en el piso, cargando maletas y una mirada dura, casi triunfante. «Ya basta», dijo sin rodeos. «Esta casa ahora es mía. Alejandro está enfermo, no tiene condiciones de decidir nada, y yo me voy a encargar de él. Usted ya no tiene lugar aquí». La anciana abrió los ojos de par en par, como si no hubiera entendido. Se aferró a su bastón, intentando levantarse, pero la voz le salió frágil. «¿Cómo que mi casa? Fueron años de trabajo de mi esposo, el esfuerzo de toda mi vida. Este es mi hogar». La nuera soltó una risa fría. «No se equivoque. Alejandro ya firmó papeles, y yo sé cómo usar la ley a mi favor. Usted se va hoy mismo». Las palabras cortaron como una cuchilla. El cuerpo de la anciana se estremeció. Por un instante sintió que las piernas le fallaban. Las lágrimas amenazaban con caer, pero respiró hondo, apretando el rosario guardado en el bolsillo de su vestido, y con voz casi inaudible murmuró: «Señor, dame fuerzas». El reloj siguió marcando los segundos, cada golpe más fuerte que el anterior. Era el inicio de una guerra silenciosa dentro de aquella casa. El portón de la casa se cerró a sus espaldas con un golpe seco. La anciana quedó parada por unos instantes, abrazada a la pequeña maleta, sin saber a dónde ir. Las calles empedradas del barrio antiguo, en Guadalajara, brillaban mojadas por la lluvia que empezaba a caer. Cada paso era un desafío. Los autos pasaban deprisa, levantando agua sucia que salpicaba su falda. La gente apurada se apartaba sin mirarla. Ella intentó resguardarse bajo la marquesina de una tienda cerrada, pero el viento frío atravesaba su abrigo gastado. Las lágrimas se confundían con el agua de la lluvia. El corazón le latía acelerado, como el de una niña perdida. «Señor, ¿qué hago ahora?», murmuró, apretando el rosario dentro de la bolsa. Un trueno retumbó, haciéndola estremecer. La maleta parecía más pesada a cada minuto, y el cuerpo ya no obedecía. Fue entonces cuando, al levantar la vista, alcanzó a ver a lo lejos una torre conocida, iluminada por una cruz. La iglesia a la que asistía desde joven. Reunió las últimas fuerzas y caminó hacia aquel refugio, como quien corre a los brazos de un padre. En el pasillo silencioso, la anciana acomodaba el rosario sobre la cómoda y pensaba que las palabras de la nuera eran solo bravatas. «Está nerviosa. Pronto se le pasará», murmuró para sí, tratando de convencerse. Pero de pronto la puerta se abrió con violencia. La nuera entró sin pedir permiso, con la mirada fría y decidida. Fue directo al armario y empezó a sacar vestidos, pañuelos e incluso fotografías antiguas, arrojándolo todo sobre la cama. «¿Qué está haciendo?», gritó la anciana, incorporándose con esfuerzo de la silla. «Arreglando sus cosas», respondió la nuera, seca, sin voltear. «Usted se va hoy». Con cada prenda lanzada era como si desgarraran un pedazo de la vida de la anciana. Pasó las manos por los vestidos, intentando al menos proteger un retrato del difunto marido. «Esta es mi casa», protestó con la voz entrecortada. «¿No tiene derecho?». La nuera tomó la maleta, la llenó con brutalidad y la empujó contra el pecho de la anciana. «Tiene razón, no tengo el derecho, pero tengo el poder, y Alejandro ya no puede decidir. Yo decido por él». El silencio se instaló. El corazón de la anciana latía tan fuerte que parecía resonar por el cuarto. Abrazó la maleta como si fuera un escudo, pero sabía, la puerta ya no le pertenecía. El hogar que había guardado por décadas estaba siendo arrancado ante sus ojos. La puerta se cerró a sus espaldas con un estruendo que retumbó en su pecho más fuerte que cualquier trueno. La anciana permaneció quieta por unos segundos, la maleta apretada contra el cuerpo, sin creer que sus propios pies estaban cruzando el portón que había jurado nunca abandonar. Afuera, la noche caía sobre las calles estrechas de la ciudad. El suelo empedrado brillaba,
mojado por la lluvia que se intensificaba, convirtiendo los charcos en espejos temblorosos. El viento helado atravesaba su abrigo gastado, y cada gota era un recordatorio cruel. Ya no había techo que la protegiera. Intentó caminar, pero la maleta pesaba más a cada paso. Los autos pasaban rápido salpicando agua sucia. La gente corría bajo paraguas, sin reparar en aquella mujer empapada, apoyada en un bastón, arrastrando consigo lo poco que le quedaba de vida. Poco a poco, el valor cedió lugar al miedo. La anciana se refugió bajo la marquesina de una tienda cerrada, respirando con dificultad. Las lágrimas se confundieron con la lluvia y un sollozo se le escapó. Abrazó la maleta como si fuera un pedazo de casa. Entonces levantó los ojos. A lo lejos, iluminada por una luz tenue, la torre de una iglesia se erguía en medio de la tormenta. Y el corazón, aunque herido, supo, quizá allí todavía habría un lugar donde descansar. En la madrugada silenciosa de la iglesia, Mercedes recordaba los últimos días como quien junta piezas de un rompecabezas doloroso. Su hijo Alejandro, aún joven, venía sufriendo con una enfermedad que lo debilitaba rápidamente. Los médicos decían que el tratamiento sería largo, y había momentos en que apenas podía mantenerse en pie. Fue en ese escenario cuando la nuera, con sonrisas calculadas, convenció a la familia de que la boda no podía esperar. Organizó una fiesta lujosa, repleta de invitados, música alta y copas de vino. Pero para Alejandro, ya debilitado, aquella noche fue más carga que alegría. Mercedes recordaba la palidez de su hijo al subir al altar, las manos temblorosas al sostener los votos. Un nudo de dolor le apretó la garganta. Lo había notado, pero no logró impedirlo. Ahora todo cobraba sentido. La nuera no quería solamente casarse. Quería acelerar la caída del marido, aprovechar su fragilidad para asegurar poder sobre la casa. El recuerdo era tan cruel que Mercedes apretó el rosario con fuerza, como pidiendo perdón a sí misma por no haber protegido mejor a su hijo. Fue entonces cuando la puerta de la iglesia se abrió con violencia. Javier, un viejo vecino, entró con la ropa empapada por la lluvia. En las manos traía un sobre arrugado. Doña Mercedes tenía que traer esto. Anoche vi a su nuera con un abogado. Discutían en el jardín y estos papeles cayeron de la carpeta. Las manos de la anciana temblaron al abrirlo. Era la escritura de la casa, ya transferida al nombre de la nuera. El corazón le saltó en el pecho. Dios mío, se casó para esto, murmuró, casi sin aire. El padre Miguel cerró los ojos y dijo con voz grave: ahora la máscara cayó. No era amor, era una trampa. Pero ninguna mentira resiste a la luz de Dios. Mercedes lloró en silencio. La verdad había caído sobre ella como un rayo, y aquel choque cambiaría para siempre el destino de su familia. La lluvia había cesado cuando Mercedes reunió el valor para volver a su antigua casa. No quería discutir, solo ver a su hijo enfermo. El portón estaba entreabierto, como si el destino la llamara. Con pasos lentos, atravesó el pasillo hasta el cuarto donde Alejandro descansaba. Él estaba recostado, pálido, los labios secos. La respiración era débil, pero aún había vida en sus ojos entrecerrados. Mercedes se acercó en silencio, acarició su frente con manos temblorosas y murmuró: hijo mío, que Dios te dé fuerzas para resistir. Estoy aquí, aunque me quieran lejos. Se quedó allí unos instantes, rezando en voz baja, con lágrimas cayendo sobre las sábanas. Luego se secó el rostro y se dispuso a salir. Pero al abrir la puerta, fue sorprendida por Verónica, que la esperaba de brazos cruzados en el pasillo. Ya le dije que no es bienvenida aquí, dijo con voz cortante. Váyase antes de que yo misma la eche. Mercedes retrocedió, el corazón acelerado. Solo quería ver a mi hijo, susurró, casi implorando. Y ya lo vio. Ahora desaparezca. Verónica dio un paso al frente, amenazante. El tono áspero retumbó en el corredor. Fue suficiente para que Alejandro se moviera en la cama
y abriera los ojos, confundido. La primera imagen que vio fue a su madre siendo echada por su esposa. «¿Mamá?» Su voz salió débil, pero cargada de extrañeza. «¿Qué está pasando aquí?» La mirada de Verónica vaciló, y en ese instante, por primera vez, Alejandro sintió que algo andaba mal, muy mal, en el corazón de su propio hogar. Alejandro intentó incorporarse en la cama, pero el cuerpo débil no obedecía. Aún así, su voz cargaba una firmeza inesperada. «Quiero una explicación, ahora. ¿Por qué estaba mi madre aquí? ¿Y por qué la trataste así?» Verónica se apresuró a cerrar la puerta, ahogando la tensión del pasillo. Se sentó al borde de la cama y tomó su mano, fingiendo ternura. «Amor, tú sabes que tu madre se emociona fácilmente. Se deja llevar. Yo solo quería evitar que te alteraras. Tu estado no permite estrés». Alejandro frunció el ceño. «¿Evitar estrés? Lo que más me duele es escucharte hablar de ella como si fuera una carga. Ella es mi madre». La esposa respiró hondo, buscando palabras rápidas. «No es eso, Alejandro, pero tú sabes que siempre se aferra demasiado a la casa, a las cosas antiguas. Está sufriendo porque no entiende que ahora debemos mirar hacia el futuro». El silencio se instaló. Él cerró los ojos por un instante, pero la imagen no se borraba de su mente. Su madre, frágil, intentando salir en silencio mientras su esposa la echaba con palabras duras. Por primera vez, una sombra de desconfianza se fijó en su corazón. Y en el fondo, algo le decía que esa escena era apenas el comienzo. Esa noche, Alejandro permaneció despierto. La enfermedad pesaba en sus huesos, pero lo que realmente lo mantenía en vela era la escena que había presenciado. Su madre, siendo expulsada de su propia casa, con la mente inquieta, empezó a repasar recuerdos recientes. La prisa repentina de su esposa por fijar la boda, sus palabras insistiendo en que era mejor no esperar más. La fiesta exagerada, llena de invitados que casi no conocía, donde se había sentido más un adorno que el propio novio. Y sobre todo, los papeles que firmó deprisa, vencido por el cansancio, casi sin leerlos. Alejandro llevó la mano a la frente. «Dios mío, ¿qué fue lo que hice?», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Afuera, la casa estaba sumida en el silencio, pero dentro de él rugía la duda. ¿Y si el matrimonio no había sido un gesto de amor, sino una trampa cuidadosamente preparada? ¿Y si los documentos que firmó aquella noche no eran solo papeles de boda? El corazón se le aceleró. Por primera vez, Alejandro sintió que su esposa no era solo una mujer impaciente. Había algo oculto, algo peligroso, y sabía que tenía que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. En la iglesia, los días de Mercedes empezaron a tomar ritmo. Cada mañana ayudaba a encender las velas frente al altar, aún con las manos temblorosas. Se sentaba entre las mujeres de la parroquia para preparar canastas de comida para los pobres, y cada gesto sencillo era como un bálsamo para la herida abierta en su corazón. Cuando el dolor se hacía más fuerte, levantaba los ojos al crucifijo y susurraba: «Señor, dame fuerzas, tú nunca abandonas». Mientras tanto, en la casa que ya no parecía un hogar, Alejandro intentaba recuperar las fuerzas. Aún tambaleante, se levantó de la cama y recorrió el pasillo en silencio. Al abrir la puerta del cuarto de su madre, sintió un escalofrío. Los estantes estaban vacíos, la ropa había desaparecido, y los recuerdos de infancia que ella guardaba con tanto cuidado ya no estaban allí. La sala olía a muebles nuevos, como si años de memoria hubieran sido borrados de un día para otro. Pasó la mano por la pared, recordando cuando su madre le enseñaba a rezar antes de dormir. Ahora solo quedaba el vacío. El corazón de Alejandro se oprimió. «¿Dónde estás, mamá?», murmuró, con la voz entrecortada. Por primera vez, la nostalgia se mezclaba con la duda. Si su madre no había llevado nada por voluntad propia, alguien la había arrancado de allí. Y en el fondo, empezaba a temer la respuesta. Aún perturbado por el vacío del cuarto de su madre, Alejandro tomó el teléfono con esfuerzo.
Marcó el número de un viejo amigo de confianza, Ernesto. Su voz era débil, casi no se sostenía, pero llevaba urgencia. «Hermano, necesito que vengas. Algo está mal aquí». Ernesto prometió que iría por la tarde, pero antes de eso, Verónica apareció sonriendo, con la bandeja del almuerzo en las manos. «¿Quién era al teléfono?», preguntó forzando suavidad en la voz. «Ernesto», respondió Alejandro sin rodeos. «Le pedí que viniera a visitarme». Un breve silencio cortó el aire. Los ojos de su esposa brillaron con algo que no era ternura. «Amor, aún estás débil. Las visitas solo te van a cansar. Yo le aviso que venga otro día, ¿sí?». Alejandro no dijo nada, pero algo dentro de él se encendió. No era preocupación, era control. Fingió estar de acuerdo mientras su corazón latía con inquietud. Horas más tarde, al intentar levantarse para beber agua, escuchó voces apagadas que venían del despacho. Se acercó despacio, apoyándose en la pared para no caer. Reconoció la voz de su esposa y la de su hermano. «Con la escritura ya a mi nombre, todo es más fácil», decía ella con un tono frío. «Solo necesitamos esperar. Cuando cuando él no resista, vendemos la casa». Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada palabra era como un puñal clavado en su carne. Se apoyó contra la pared, el cuerpo temblando, el pecho ardiendo de incredulidad. La boda, la prisa, la sonrisa forzada de su esposa, todo cobraba sentido. Y en ese instante, supo que la verdad ya no podía esperar. Alejandro entró al despacho sin tocar. El rostro estaba pálido, pero los ojos ardían con una furia que la enfermedad no podía apagar. Verónica se levantó de golpe, intentando recomponer el semblante. «Amor, no deberías estar de pie», empezó a decir. «Cállate». La voz de Alejandro cortó el aire como una navaja. «Escuché cada palabra. Hablaban de vender mi casa, de esperar mi muerte como quien espera un favor del destino». El hermano, incómodo, intentó disimular. «Alejandro, entendiste mal. Solo era una hipótesis». «¿Hipótesis?», gritó Alejandro, golpeando la mesa con fuerza. «Traidores. Esa casa es de mi madre. Fue ella quien la levantó con cada sacrificio. Y ustedes quieren arrancársela como si fuera basura». Verónica intentó acercarse, pero él retrocedió. «No me toques. El amor que juraste frente a Dios no fue más que una farsa. Nunca me quisiste, solo quisiste lo que me pertenece». Mientras tanto, en la iglesia, Mercedes permanecía en silencio frente al altar. El padre Miguel entró, trayendo en las manos el sobre arrugado que Javier había encontrado. Se sentó a su lado y dijo con ternura: «Hija, la verdad está saliendo a la luz. Aquí está la escritura. El nombre que debía ser de tu hijo ahora está en el de Verónica». Mercedes cerró los ojos y una lágrima rodó por su rostro. Lo sabía. En el fondo siempre lo supe. El sacerdote sostuvo sus manos con firmeza. «Pero Dios no abandona a los justos. Si la mentira cayó como un rayo, es porque la justicia ya empieza a brillar». A la mañana siguiente, Ernesto apareció en la puerta de la casa de Alejandro. Su rostro mostraba la preocupación de quien intuía que algo extraño rondaba a aquella familia. Tocó el timbre y esperó. Fue Verónica, la esposa, quien atendió. «Alejandro todavía está muy débil», dijo ella, bloqueando la entrada con una sonrisa fría. «No es bueno que reciba visitas. Tal vez en otra ocasión». Ernesto intentó insistir, pero Verónica cerró el portón con firmeza, dejándolo en la banqueta. El silencio de la casa pesaba más que sus palabras, y se marchó con un nudo en la garganta. Horas después, al cruzar la plaza, se encontró con su madre, una mujer sencilla que siempre colaboraba en la parroquia. Ella le comentó, como quien dice algo sabido: «Hijo, ¿sabías? Doña Mercedes se está quedando en la iglesia. Parece que la nuera y el hijo ya no la quieren en la casa». La sangre de Ernesto se heló. «¿Cómo? Eso no puede ser», exclamó, apurando el paso hacia la parroquia. Allí,
Bajo la luz de los vitrales, encontró a Mercedes sentada en una banca, el rosario entre los dedos. Su semblante cargaba tanto sufrimiento como dignidad. Ernesto se acercó, se inclinó ante ella y dijo: «Señora, tiene que contarme todo. Alejandro es mi hermano del alma. No puedo permitir que esto continúe». Las lágrimas de Mercedes corrieron en silencio. Por primera vez en días, sintió que no estaba sola. Dios le había enviado un aliado para que la verdad llegara al corazón de su hijo. A la mañana siguiente, Ernesto regresó decidido a la casa de Alejandro. Tocó el timbre varias veces, hasta que Verónica abrió la puerta con el rostro endurecido. «Ya le dije ayer, Alejandro no puede recibir visitas», dijo ella, cruzando los brazos. «Y yo no me fui para escuchar la misma excusa 2 veces», respondió Ernesto con firmeza. «Alejandro es mi amigo, casi mi hermano. Necesito verlo». Verónica intentó detenerlo, pero Ernesto dio un paso al frente, mirándola con firmeza. «Si tienes algo que esconder, Verónica, recuerda que tarde o temprano la verdad sale a la luz». Un silencio pesado se instaló. Sin querer prolongar la discusión, ella suspiró y lo dejó entrar, aunque se quedó pegada a la puerta del cuarto como una sombra. Ernesto entró y encontró a Alejandro recostado, aún pálido, pero lúcido. Al verlo, un brillo surgió en sus ojos. «Hermano, pensé que nunca vendrías». Ernesto se acercó, bajó la voz y le tomó la mano. «Alejandro, vi a tu madre. Ella está bien, está en la iglesia. Fue expulsada de aquí y te necesita». El corazón del enfermo se agitó con fuerza. «Mi madre en la iglesia», murmuró incrédulo. Miró a Verónica, que desvió la mirada con nerviosismo. En ese instante, Alejandro sintió un choque atravesar su alma. La duda se convirtió en certeza. Algo terrible se había hecho contra la mujer que le dio la vida, y la verdad, finalmente, comenzaba a nacer dentro de él. Alejandro llegó al notario apoyado en el brazo de Ernesto. Su cuerpo temblaba, pero su voz salió firme como acero. «Esta escritura fue hecha con engaño y mala fe. Cancélenla de inmediato. Esta casa vuelve a ser por derecho de mi madre Mercedes». El notario confirmó la anulación. El sonido de la pluma al rasgar el documento retumbó como un martillo de juez. Alejandro respiró hondo, con el semblante endurecido. Se acabó. De regreso a la casa, encontró a Verónica esperándolo en el pasillo. No perdió tiempo. «Verónica, todo terminó. La escritura fue cancelada. Tu plan se derrumbó». «Alejandro, por favor, yo solo quería…», alcanzó a decir ella, mas él la interrumpió con dureza. «Querías robar, querías enterrarme en vida y adueñarte de lo que nunca fue tuyo. Pero no lo lograrás». Su voz, aunque debilitada por la enfermedad, resonaba como sentencia. «Toma tus cosas y sal de esta casa ahora mismo. No volverás a cruzar esta puerta». Verónica intentó replicar, pero al ver la rigidez en sus ojos comprendió que no había retorno. Salió apresurada, sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe, poniendo fin a su presencia en aquel hogar. Alejandro permaneció de pie, respirando con esfuerzo, apoyado en el bastón. «Hoy, esta casa vuelve a ser limpia», dijo con firmeza, mientras Ernesto lo observaba en silencio. Alejandro salió de la casa apoyado en el bastón, el cuerpo aún frágil, pero la decisión inquebrantable. Ernesto insistió en llevarlo en coche, pero él negó con la cabeza. «Necesito llegar hasta ella, con mis propias fuerzas». La calle parecía interminable. Cada piedra del empedrado hería sus pies cansados, cada paso le arrancaba un suspiro pesado. El pecho ardía, las manos temblaban, pero sus ojos estaban fijos en la torre de la iglesia que se levantaba a lo lejos. No era solo un camino, era la travesía entre la mentira y la verdad. Las piernas vacilaron, y 2 veces estuvo a punto de caer, pero volvió a levantarse, murmurando: «Señor, no me sueltes, dame un paso más». Cuando por fin alcanzó la puerta de la iglesia, las fuerzas se agotaron. Cayó de rodillas sobre el suelo frío
con la escritura apretada entre los dedos. Mercedes, que rezaba en silencio frente al altar, se volvió y lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par, el rosario resbalando de sus manos. «¡Hijo!», gritó con la voz entre el llanto y la incredulidad. Alejandro levantó el brazo tembloroso, entregándole el papel. «Madre, la casa vuelve a ser tuya». El vitral dejó entrar un rayo de luz que los cubrió en ese instante. No era coincidencia, era Dios sellando delante de todos que la justicia había vencido. Dentro de la iglesia, Mercedes sostenía la escritura con las manos temblorosas. No era solo un papel, era la confirmación de que la justicia divina había hablado más fuerte que la mentira. Levantó los ojos hacia su hijo, y lo que vio no fue al hombre enfermo y engañado, sino al hijo restaurado por la verdad. Alejandro cayó de rodillas frente a ella. «Perdóname, madre, fui ciego. Confié en quien no lo merecía y permití que usted fuera humillada, pero Dios me dio tiempo para reparar». Mercedes lo levantó con ternura, apoyando su frente contra la de él. «Hijo, no hables más de eso. El pasado no puede cambiarse, pero el presente sí puede redimirse. Y hoy Dios nos devolvió más que una casa, nos devolvió la dignidad y la paz». El padre Miguel se acercó, colocando las manos sobre los hombros de ambos. «El Señor escribe derecho incluso en renglones torcidos, y cuando la oscuridad parece vencer, Él hace brillar una luz que ningún hombre puede apagar». Esa noche, madre e hijo regresaron juntos al hogar. Ya no había lujos, ni fiestas, ni máscaras, solo silencio, fe y el calor de un nuevo comienzo. Y quien pasara por la calle podía ver por la ventana una vela encendida sobre la mesa, señal de que en esa casa Dios había hecho morada una vez más. Esta no fue solo la historia de una casa perdida y recuperada, sino la prueba de que la verdad siempre encuentra un camino. El tiempo puede ocultar, la mentira puede confundir, pero nada apaga la fuerza de quien decide enfrentar el dolor y comenzar de nuevo. Si esta historia habló a tu corazón, te invito a suscribirte ahora al canal, dejar tu like y compartir. Cada gesto ayuda a mantener vivas historias que nos hacen reflexionar sobre la vida, la familia y el valor del perdón.